Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Bendito sea grande, poderoso. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso. Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria. Señor mío, gracias por la oportunidad que me das para poder leer las maravillas tuyas, Señor. La ley es tuya, Señor. Bendito sea grande, maravilloso, Señor. Gracias por la vista que me da para poder leer, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito. Seas tú, Señor, bendiciéndonos con esta palabra, Señor, para recibirlo, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Que sea bendiciones para nuestras vidas, Señor. Que háblanos a nuestras vidas, Señor, con tu palabra, Señor. Bendito seas, grande, maravilloso, Padre eterno. Bendito seas, Padre poderoso, bendito, amado. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la salud de nuestra familia. Gracias por la salud de nuestros hijos, Señor. También te pido por aquellas personas que están viendo este video, Señor. Te pido también que lo bendiga, Señor. Asimismo, dale bendiciones para que se goce también como nosotros nos gozamos, Señor. Bendito seas, grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío. Con tus palabras, Señor, nos das gozo, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. En tus manos ponemos, Señor, este mensaje. Señor, bendito sea grande, maravilloso. Pon palabras, Señor, en mi boca para poder trasladarlas, Señor, a este video tan grande y maravilloso que has dado para poderlo, Señor, manifestar tu palabra, Señor. Bendito sea grande, maravilloso, Padre eterno. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Como dice tu palabra, dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Señor mío, te pedimos y te clamamos a ti, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias por este día, gracias por la oportunidad que nos da, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Nos vamos a los libros de San Juan, capítulo 1, verso 19. En estos testimonios de Juan, el testimonio de Juan, dando a los judíos, enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntar, sé tú quién eres, confesando y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntó, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondiendo, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Como dije el profeta Isaías, a los habían sido enviados, eran de los fariseos, y los preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías? Y el profeta Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el quien viene después de mí y el que hacía antes de mí y el cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado de estas cosas. Sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente como lo dice la palabra de Dios. Así es. Como prefacio o como tema hemos hallado al Mesías. Y sí, como ya habíamos leído en el capítulo 1, verso 19, habíamos leído. Juan el Bautista estaba predicando, bautizando en Betabara, al otro lado del Jordán. Y no quedaba muy lejos del lugar donde antaños Dios había detenido el río de su curso hasta que pasara Israel. Cortó la distancia, dice, a corta distancia de allí. La fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. El recuerdo de dicho suceso revivía en este tiempo y presentaba conmovedores intereses al mensaje del Bautista. El mensaje del Bautista. No habría de volver a manifestarse su poder para librar a Israel en aquel
que había obrado tan maravillosamente en el tiempo pasado. Tal era pensamientos en conmovían el corazón de la gente, que diariamente se golpeaban a la orilla del Jordán. Bendito y grande, maravilloso el Señor. La predicación de Juan se había posesionado tan profunda a las naciones que exigían la atención de la autoridad religiosa. Peligro de que se produjera alguna insurrección inducían a los Romas, considerado como sospecha toda reunión popular, y todo lo que tuviese en el menor viso de un levantamiento del pueblo. Existían los temores de los gobernantes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín, ni pedido sus sanciones sobre su obra, y habían reprendido a los gobernantes, al pueblo, al fariseo y seduceo por igual. Sin embargo, el pueblo se seguía ávidamente en el interés manifestando a su obra, parecía aumentar de continuo, aunque él no le había manifestado deferencia del Sanedrín. Estimaban que por enseñar al público se hallaba bajo la sujeción de este cuerpo. Estaba compuesto de miembros elegidos de sacerdotes y entre los principales gobernantes. Maestros de las naciones y sumos sacerdotes eran quienes lo decían. Por lo general, todos sus miembros debían ser hombres de edades perfectas, aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en las religiones de historia del judío, sino en el saber general. Debían ser sin defecto físico, hombres casados y además padres, y pues así eran más probables que fuesen humanos, y considerado su lugar de reunión. Era un departamento anexo al templo de Jerusalén. En el tiempo de independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de las naciones y poseía autoridad secular, tanto como celestial, aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernantes romanos. Ejercían todavía una influencia poderosa en asuntos civiles y religiosos. Era difícil para el Sanedrín postergar las investigaciones de la obra de Juan. Algunos recordaban las revelaciones dadas a Zacarías en el tiempo de su profecía, de que su hijo sería el heraldo del Mesías, y el tumultos y cambios de 30 años. Estas cosas habían sido a gran parte olvidadas ahora en las conmociones ocasionadas por el ministerio de Juan. Las traían en la memoria de la gente. Hacía mucho que Israel no había tenido profeta, hacía mucho que no habían realizado una reforma como la que se presenciaba el llamamiento a confesar los pecados. Parecía nuevo, sorprendente. Muchos entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denunciando de Juan, por temor a verse inducido o a revelar los secretos de su vida. Sin embargo, sus predicaciones eran un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las 70 semanas de la profecía de Daniel, que incluía en el avivamiento del Mesías, estaba por terminar, y todos anhelaban participar en esa era de la gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal entusiasmo popular que Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar a rechazar las obras de Juan.
El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo. Era para ellos un asunto grave saber cómo mantener sus posiciones. Esperando llegar a algunas conclusiones, enviaron al Jordán una delegaciones y sacerdotes y levitas para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregaban que escuchaban su palabra con aire y autoridad, destinando a impresionar a la gente, la inspirar, perfeccionando el profeta. Llegaron al alto rabino como un movimiento de respeto. Así el temor de las muchedumbres le dio paso al notable con lujoso vestimenta y con orgullo. Sus posiciones y poder se llegaron ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres? Preguntando, no soy yo el Cristo, contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues ¿quién eres para que demos respuesta a lo que enviaron? Y decir tú mismo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo Isaías el profeta. El pasaje en que se refiere Juan es hermosa profecía de Isaías. Consolaos, pueblo mío, y decid vuestro Dios. Habla al corazón de Jerusalén, diciendo a vos, que tu tiempo es ya cumplido y que tu pecado es perdonado. La voz que clama en el desierto, barred el camino a Jehová, enderezar calzado y en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajeza todo monte y callao y todo torcido se enderecen. Y lo esperó y se allanen. Y la espero y se allanen, manifestarán la gloria de Dios, la gloria de Jehová, y todo carne juntamente la verá. Como vemos en Isaías capítulo 40, verso 1 al 5. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentes de los dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escambrosos o llenos o baches, al fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar a la obra evangelio. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y callao todo. El Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder. Desde el despertar humillan el orgullo humano y el placer mundanal. La jerarquía y el poder son tenidos por inútiles, son destruidos los consejos y toda altura que levanta contra la ciencia de Dios, y sujeta todo intento a la obediencia de Cristo, como vemos en 2 Corintios capítulo 10, verso 5. Entonces la humilde y el amor abnegado, tampoco apareciendo entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra evangelio de la cual el mensaje de Juan era una parte de los rabinos continuo, preguntando por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo y ni Elías. Y el profeta, las palabras del profeta se refería a Moisés de los judíos. Se había inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado cuando el Bautista inicia su ministerio. Muchos pensaron en tal vez fuese profeta de Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de la profecía y de la historia de Israel. También se creía que antes del avivamiento del Mesías o Elías aparecía personalmente. Juan salió al cruce de estas expectaciones con su negativa, pero su palabra
tenía un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan: y si queréis recibir a este, es Elías, el que había de venir. Como vemos en los libros de Mateo, capítulo 11, verso 14, Juan vino con el espíritu y poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos le hubieran recibido, esta obra se habría realizado en su favor, pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías, no pudo cumplir el favor de ellos ni las misiones que habían venido a realizar. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasiones del bautismo de Jesús, pero las señales dadas entonces habían sido manifestadas para unos pocos entre ellos durante los meses precedentes. Durante el ministerio del Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento y el arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasiones de su bautismo, la percibieron los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia la invisible, no vieron las revelaciones de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado la voz, que no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora con frecuencia. La presencia de Cristo y de los ángeles administradores se manifiestan en la asamblea del pueblo y sin embargo, muchos no saben, los disciernen nada insólito, pero la presencia del Salvador se revela alguna, la paz y el gozo animan su corazón. Son consolados, estimulados y obediencia. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan: ¿por qué pues bautizas? Si estaba aguardando su respuesta, repentinamente el pasar junto a la mirada sobre muchedumbre y sus ojos iluminaron su rostro y se animaron todos a ser quedados conmovidos por una profunda emoción. Con las manos extendidas exclamó: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros hay uno a quien no conoces, el mismo en quien viene después de mí, a quien no soy digno de desatar las correas de su calzado. Como vemos en los libros de Juan, capítulo 1, versos 26 y 27, el mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro, inequivocable. Las palabras de Juan no podían explicarse a otro sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos con asombro. Los sacerdotes y gobernantes miraban alrededor suyo, esperando descubrir aquel de quien hablaba y Juan, pero no se distinguía entre la multitud. Cuando en ocasiones el bautista Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandece sobre las obras del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a la palabra de Isaías. Como cordero fue llevado al matadero. Dice en Isaías capítulo 53, verso 7, lo encontramos, que claramente dice: como cordero fue llevado al matadero. Claramente, vemos cómo lo dice. Durante las semanas del siguiente, Juan estudió un nuevo interés de las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de las obras de Cristo, como sacrificio doliente o como rey vencedor, pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernía los sacerdotes. Y el pueblo, cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, el volver en el desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo algunas señales de su verdadero carácter.
casi impacientemente esperaban oír el Salvador. Declaró su misión, pero Jesús no pronunciaba una palabra ni dio señales alguna, no respondiendo al anuncio que hiciera el Bautista acerca de él, sino que él se mezcló con los discípulos de Juan y sin dar evidencia eterna de su obra especial, ni tomar medidas lo que pusiese en evidencia. Al día siguiente Juan vio venir a Jesús con la luz de la gloria de Dios, y descansando sobre él, el profeta extendió una mano diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el de quien dije: Tras de mí viene un varón, y del cual es antes de mí, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine y bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposa sobre él, y yo no lo conocía, mas el que me envió a bautizar con agua, en aquel me dijo: sobre quien vieras descender el Espíritu y que reposa sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Era esta el Cristo. Con reverencia y asombro del pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por la palabra de Juan. Le habían hablado en el nombre de Dios y le habían escuchado día tras día, mientras reprendía sus pecados, y diariamente se habían fortalecido en ellos las convicciones de que era enviado del cielo. Pero ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido con ellos en la humilde vestimenta de los pobres. Había entre las multitudes algunos de los que en ocasiones el bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios, pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasiones de su bautismo había visto su rostro transfigurado por la luz del cielo. Ahora, pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba en la conciencia del poder. Todos miraban de su ojo, todo rasgo de su semblante estaba señalado por la humilde y expresaban un amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daban a los hombres una impresión de poder escondido, pero que no podían ocultarse. Completamente era aquel quien Israel había esperado tanto tiempo. Jesús vino con pobreza y humillación al fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiésemos esparcido con pompas reales como podíamos haberlo enseñado, la humildad como podría haber presentado verdades tan temibles. En Sermón del Monte, donde se habría quedado la esperanza de la humilde en esta vida, sin Jesús hubiese venido a morar como Rey entre los hombres. Sin embargo, para multitud parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con su sublime esperanza. Así muchos quedaron chasqueados y muchos perplejos. La palabra que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, y al saber que Jesús restauraría ahora el reino de Israel, no había sido pronunciado tal rey, había estado esperando
y por él velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir, pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer su corazón el reino de justicia y de paz. El día siguiente, mientras los discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria de invisible, mientras exclamaba: He aquí el Cordero de Dios. La palabra conmovieron a los corazones de los discípulos. Ellos no lo comprendían plenamente qué significaba el nombre que Juan le hablaba o había dado, Cordero de Dios. Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, y el otro Juan, el quien iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo, movidos por el impulso irrepresible, siguiéndolo a Jesús, ansiosamente de hablar con él, aunque asombrado y él silencio, abrumados por el significado del pensamiento. En este es el Mesías. Jesús sabía que los discípulos le seguían, eran las primicias de su ministerio, y habían gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a esta alma responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó: ¿qué buscáis? ¿Qué queréis? ¿Dejar los libres para volver atrás o para expresar su deseo? Ellos eran conscientes de un solo propósito: la presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron: Rabino, ¿dónde moras? En una breve entrevista de la orilla del camino, no podía recibir lo que anhelaba. Deseaban estar a solas con Jesús y sentarse a sus pies y oír su palabra, decirle: venid y ved. Y vinieron y vieron donde moraba y quedaron con él en aquel día. Bendito sea, grande, maravilloso Padre eterno. Grande, poderoso Señor, tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por ese mensaje que hemos recibido. Bendito sea tu nombre, y grande, maravilloso Padre eterno. Gracias, Señor mío, estos mensajes. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad, Señor. Bendito sea tu nombre, y grande, maravilloso Padre eterno. Bendito eres, Señor. Al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, te clamamos, te pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, ya que nosotros con nuestra propia fuerza no podemos, Señor. Solo tú lo puedes hacerlo. Como dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Bendito seas, grande, maravilloso Padre eterno. Gracias por el mensaje, gracias por las palabras, Señor. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, mi amado hermano, esperando hasta pronto. Mañana, esperando que haya otro mensaje más bueno. Así es, mi amado hermano. Es la voluntad de Dios, nada más, mi amado hermano. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, usted y toda su familia. Hasta pronto, mi amado hermano.